Buenas tardes amigos y hermanos, qué bueno poder verlos esta tarde. Y bueno, les saludamos en el nombre de Jesús. Esperamos que hoy día la lección pueda ser de edificación para todos ustedes y que pues de esta manera su fe pueda crecer. Ya hemos hablado de Noé, ya hemos hablado de cómo Dios le da una segunda oportunidad a él. Y no solo a él, a través de lo que ellos hicieron, Dios nos da una oportunidad a nosotros, siempre. Es un Dios de oportunidades. Por eso estábamos hablando de esto. Ahora, ¿usted ha escuchado alguna vez de la historia de Daniel? ¿Sabe quién era Daniel? ¿Ha escuchado alguna vez la historia de Daniel y los leones? Pues esa es la historia de la que vamos a hablar ahora, esta tarde, con todos ustedes. Y ahora vamos a ver cómo la mano de Dios estaba agarrando o tomando la mano de Daniel. Daniel estaba tomando la mano de Dios para salir adelante y Dios le ayudó. De eso es lo que vamos nosotros a estar hablando esta tarde. Ahora, Daniel, que su nombre significa juicio de Dios, es un personaje muy importante de la Biblia. Daniel vivía en Israel, pero en el tiempo en que él vivía en Israel, otro reino invadió el reino de Israel y tomó prisioneros a muchos de los pobladores de Israel. Muchos de los pobladores escaparon, pero otros fueron tomados presos. Y dentro de estos presos cautivos estaba Daniel. Daniel era uno de ellos y algunos amigos cercanos a él. Él fue llevado a este país de Israel, a Babilonia, lugar el nombre del reino que invadió Israel. Desde ese tiempo Daniel vivía allí. Es muy difícil a veces vivir en un país que no es el tuyo. Y nosotros creo que sabemos eso, lo pasamos muchos, que no somos de este país. Pero de pronto sabemos las dificultades, pero también sabemos que con mucho trabajo podemos salir adelante. Ese era el caso parecido, muy parecido al de Daniel, porque él salió adelante a un país que no era el suyo. Y él llegó a tener mucha confianza para con el rey mismo de Babilonia. Y en ese entonces empezó Daniel a pasar una serie de pruebas, una serie de dificultades, pero a pesar de eso Dios se mostró que estaba tomando la mano de Daniel y Daniel estaba aferrado a su mano. Hoy día vamos a hablar justamente de esto, tomando la mano de Dios. Pero ¿de quién es la elección de tomar de la mano de Dios? ¿De quién es la decisión? Bueno, tú decides, tú eliges. ¿Has escuchado alguna vez esa frase? Tú decides, tú eliges. Es una frase que estoy seguro muchas veces tú has tenido la oportunidad de escucharla. Pues justamente tiene que ver con tu decisión. Es decir, Dios nos da la libertad para poder elegir, pero eres tú, somos nosotros quienes elegimos. Dios nos da, otra vez, la libertad para poder elegir. Bueno, muchas veces nosotros nos hemos levantado de una mañana y de pronto hemos orado quizás, no sé, por ahí María junto con tus muchachos has orado en la mañana, te has despertado y pues antes de que cada uno vaya a su escuela o al trabajo, pues probablemente has orado. O de repente Guadalupe con sus muchachos. O cuántas veces hemos nosotros decidido o nos hemos levantado al despertar, ¿no es cierto? Nos hemos levantado y hemos decidido orar a Dios y de pronto pues nos dirigimos a todas nuestras responsabilidades que tenemos que hacer en el día. Pero de pronto llegamos al trabajo, llegamos a la escuela y de pronto encontramos a un amigo, a un compañero de clases, a un compañero de trabajo, o a una persona X que ni siquiera a veces conocemos. Y que esta persona pone la tentación de que nosotros podemos o empecemos a actuar mal. ¿Le ha pasado alguna vez esta situación? ¿Ha estado en esta situación alguna vez? Estoy seguro que sí. Mi persona, yo mismo he pasado por esas situaciones. Pero la decisión es tuya. La decisión es tuya de saber elegir cómo reaccionar. Si reaccionar bien o reaccionar mal. Es eso justamente de lo que se trata. Dios nos da la libertad de elegir cómo nosotros queremos portarnos, cómo nosotros queremos actuar
ante las diferentes circunstancias que nos rodean o que vienen a nuestras vidas. Muchas personas pueden tratar mal, nos pueden tratar mal o pueden tratar mal a personas incluso que nosotros amamos y queremos, pero la manera como reaccionamos es la manera como nosotros elegimos reaccionar. Nosotros tenemos la libertad de poder elegir y esa libertad nos da el mismo Dios. Quiero que junto conmigo abran su Biblia en Daniel, el capítulo 6 de Daniel, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Daniel capítulo 6, versículo 1 al 5. Y vamos a ver cómo esto, nuestras situaciones personales están de pronto descritas en las situaciones de Daniel. Y de pronto vemos la situación que está pasando Daniel y también la podemos nosotros trasladar a nuestras vidas, porque es casi lo mismo que nosotros estamos pasando. Pero vamos a sacar una lección de cómo Daniel nos enseña a que nosotros podamos salir adelante en estas circunstancias negativas. Daniel capítulo 6, versículo 1 al 5. Voy a leer estos 5 primeros versículos para ustedes. Dice el versículo 1. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas o ayudantes o administradores del rey, y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para poder acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. La gente que rodeaba a Daniel, dice el último versículo, el 5, decía que no podía encontrar nada malo en Daniel. Pero eso no quiere decir que esta gente que rodeaba a Daniel, sus compañeros de trabajo, no estaban buscando algo malo en Daniel o no querían hacerlo caer. Es decir, básicamente ellos buscaban el pequeño o el más pequeñísimo error que cometa Daniel para poder acusarlo con el rey. Daniel hacía todas las cosas de la mejor manera. Es como tú cuando te levantas temprano de casa y quieres hacer las cosas de la mejor manera. Tú quieres orar a Dios y quieres ser buena persona y quieres ser ejemplo para ti y para tus hijos, y de pronto encuentras personas que te están rodeando que te animan a hacer cosas negativas. O peor aún, estas personas quizás hacen cosas negativas alrededor tuyo y tú tienes que pagar inclusive las consecuencias de ellos. Pero hagamos como Daniel. Sigamos nosotros siendo fiel, o elijamos nosotros mantenernos fiel a Dios. Dios nos da la libertad la tienes tú. Las cosas pueden andar mal alrededor nuestro. Se pueden presentar una serie de conflictos alrededor nuestro. Problemas, dificultades económicas, a veces no alcanza para tal cosa o algo que necesitamos realmente comprar o conseguir para el hogar. Pero no te alejes. Tienes la libertad, pero usa esa libertad para elegir a Dios. La gente buscaba cosas malas en Daniel. La gente va a buscar cosas negativas en ti para acusarte, para echarte a menos. Pero tú elige, como Daniel, elige ser fiel a Dios. Bueno, y como ya dijimos, Dios quiere que tomemos, o que esa libertad que tenemos la elijamos o la usemos para poder elegir a Dios. Dios quiere que usemos la libertad y Dios desea que nosotros usemos la libertad para elegirlo a Él. Bueno, ahora vamos a continuar con otra parte de la lectura de la historia de Daniel. Pero esta parte va a continuar en el versículo 6 hasta el versículo 15.
del capítulo 6 de Daniel, versículo 6 al versículo 15. Y acompáñame a leer esta porción de la palabra de Dios en Daniel 6, 6 al 15. Acompáñame, dice de esta manera. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló Daniel y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con él respecto al decreto, al decreto real. No es verdad que su majestad publicó un decreto, según entendemos. Todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso a salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Y de esa manera allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a que siempre sirves, se digne salvarte. Daniel tenía a todos sus compañeros o a las personas que le rodeaban, que supuestamente eran compañeros de trabajo, los tenía como que respirándole en la nuca, detrás de él, viendo mínimamente todo lo que él quería hacer. Era tanto la envidia que le tenían estas personas a Daniel que inventaron o hicieron un plan a sus espaldas. Eso fue lo que hicieron con Daniel. A veces nosotros sospechamos que muchas personas hablan a nuestras espaldas o hacen cosas a nuestras espaldas. Pero ¿cómo reaccionamos ante esto? En ese momento nuestra actitud es algo muy importante. Los compañeros de trabajo de Daniel estaban planeando o ya habían planeado algo en contra de Daniel. Él no lo sabía por seguro, pero de pronto sí sospechaba que habían hecho algo. Pero Daniel, lejos de reaccionar mal, hizo algo que de pronto debemos tomar como ejemplo. Y es que él se quería mantener o se mantuvo fiel a Dios. Lejos de ir a criticar o hacer pleito, él decidió ir a su dormitorio y orar como normalmente oraba 3 veces al día a Dios. ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo actuamos cuando los demás hablan a nuestras espaldas? María, Lupe, Gloria, Carlos, Freddy, Jessica, ¿cómo actuamos nosotros cuando las cosas que nos rodean no nos salen bien? Cuando las cosas que quisiéramos que nos salgan perfectas, de pronto no nos salen bien. ¿Cómo reaccionamos? Nuestra reacción es muy importante, porque en ese momento debemos entender que Dios quiere que confiemos en Él en los tiempos difíciles. Así como Daniel confió en Él, se mantuvo fiel a Dios. Dios quiere que nosotros nos mantengamos fiel a Él en los tiempos difíciles. No actuemos mal
Oremos como Daniel y confiemos que Dios nos dará la respuesta a las diferentes situaciones complicadas que estemos pasando en el momento. Dios nos va a dar esa respuesta. Pero tomemos el ejemplo de Daniel. A muchos de nosotros no nos gusta esperar. A muchos de nosotros nos gusta recibir las cosas inmediatas. Pero tomemos el ejemplo de Daniel. Oremos y esperemos. Reaccionemos como Daniel y veremos cómo Dios nos va a ayudar si nosotros decidimos confiar en Él. Y bueno, la historia se está poniendo más intensa, la historia se está poniendo más buena, la historia de Daniel. Estamos ya en la parte en que vemos a Daniel prácticamente siendo arrojado o puesto en los fosos de los leones. Lo único que el rey, que era amigo de Daniel, le decía a él era que Dios o que tu Dios te salve. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Dios por ti. Ya el rey incluso había buscado maneras de ayudar a Daniel. Había conversado con otros consejeros, había preguntado. Incluso el rey no pudo dormir bien porque él tenía temor de que Daniel pueda morir, porque él tenía confianza, porque él tenía cierta amistad con Daniel. Y de pronto el rey se entristeció al saber que por un decreto que él mismo había autorizado, Daniel iba a encontrar la muerte en el foso de los leones. La historia se pone muy buena. Daniel tenía que pagar en este momento las consecuencias por la gente mala que le estaba rodeando. Daniel tenía que sufrir todas las cosas negativas por la gente que le estaba rodeando. No tanto por lo que él hizo, sino porque la gente que le rodeaba era la que estaba buscando hacer el mal a Daniel. Entonces, esto se parece mucho también a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida real. Me acuerdo mucho en la escuela secundaria cuando nosotros estábamos a punto de salir a la hora de recreo. Es como que cuando la profesora nos decía, esperen, si en un tiempo, digamos en un minuto, por el tiempo de un minuto se mantienen en silencio o tranquilos o callados, pueden salir a recreo. Y bueno, todos se quedaban callados en ese momento, en ese tiempo, y mientras empezaba el conteo, ¿no? 1, 2, 3, y llegando al segundo 50, no faltaba uno que empezara a hacer bulla, y que por la culpa de él todos teníamos que retrasar la salida a recreo. Por uno pagamos todos. Muchas veces sucede esto, y sucedía con Daniel. Por culpa de otros él estaba asumiendo unas consecuencias que él no había provocado. No nos gusta esperar a nosotros muchas veces. Eso es lo que ya hemos dicho. A veces un minuto nos parece un ciento de años, o hacemos una tormenta en un vaso de agua. No nos gusta esperar demasiado. Estamos muy desesperados por ver la respuesta que podamos obtener ante un trabajo, ante un proyecto que tengamos. Queremos ver los frutos ya, pero aquí vamos a aprender que de pronto Daniel, con la vida de Daniel, cómo confiar, cómo poner nuestra confianza en lo que Dios pueda hacer con el paso de los días, con el paso del tiempo. Vamos a continuar y acompáñeme usted con la lectura de Daniel capítulo 6, ahora del versículo 16 al 28. Capítulo 6 de Daniel, del versículo 16 al 28. Dice de esta manera: el rey entonces dio la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel y le decía: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse hasta que el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a que siempre sirve, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso.
Wow, esto es increíble. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad, sin ocultar su alegría. Entonces el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron no se le halló ni un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado, a Daniel, y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No había tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les había triturado los huesos. Más tarde, el rey Darío firmó este decreto. Y escúchalo bien usted. A todos los pueblos y naciones y lenguas de este mundo, a todos paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva. Hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó delante de los reinados de Darío y de Ciro en Persia. Bueno, esta es la historia de Daniel y esto es lo que aconteció. Daniel sobrevivió a esto, a este episodio. Es un acto milagroso, pero es un acto que está hecho o es hecho por la mano de Dios. Ahora, ¿cuál es el peor de los problemas que has pasado? Daniel estuvo en un foso con leones dentro de ese foso. ¿Cuál es el peor problema que tú has tenido? ¿Cuál es el problema que ahora tienes? Sabes que hay una lista de oración en el boletín que nosotros tenemos para que nosotros oremos por ti. Porque te digo de esto, porque desde el momento en que tú pones todos tus problemas en las manos de Dios, tienes que saber, tienes que tener fe de que Dios te va a ayudar. Desde el momento en que tú pones esa petición en Dios, en las manos de Dios, Dios te va a ayudar. Pero ¿por qué dices eso, hermano? Pues la respuesta es simple. Pues porque si Dios salvó a Daniel de los fosos de los leones, ¿no crees que Dios te puede ayudar a ti? ¿O crees que no te puede ayudar? Así como Dios salvó a Daniel del foso de los leones, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar, aún en los peores momentos de nuestras vidas, Dios nos va a ayudar. Repítelo conmigo. Dios me va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Así como ayudó a Daniel, Dios me va a ayudar. Solo toma de la mano de Dios, porque Dios está dispuesto a ayudarte. Dios nos da su mano en los peores momentos de nuestras vidas. Recuérdalo, Dios nos da su mano aún en los peores momentos de nuestras vidas. Así como ayudó a Daniel, Dios nos puede y quiere ayudarnos a nosotros. La pregunta es, ¿vamos a confiar en Dios? ¿Vamos a querer tomarte la mano de Dios para andar juntos a Él? Y bueno, junto a la historia de Daniel hemos aprendido hoy día, esta tarde, cómo nosotros podemos andar tomados de la mano de Dios. Tomar la mano de Dios para salir adelante en nuestras diferentes problemáticas que tengamos en nuestras vidas. Nosotros primero hemos visto que tenemos o que Dios nos da la libertad para poder elegir. Y bueno, y esperamos y confiamos que tú puedas elegir a Dios para poder salir adelante en tu vida. Otra de las cosas que hemos visto es que Dios quiere que confiemos en Él en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y en tercer lugar, hemos visto cómo Dios, cuando ayudó a Daniel a salir salvo del foso de los leones, Dios nos da un mensaje muy importante en ese momento. A nosotros nos da el mensaje de que aún en los peores momentos de nuestras vidas, Dios está allí para darnos la mano, para ayudarnos. La pregunta siempre sale aquí. ¿Vamos a confiar en Dios? Esa es la conclusión a la que queremos llegar.
¿Quieres tú andar tomado de la mano de Dios para continuar y salir adelante en los diferentes problemas de tu vida? Eso es lo que queremos dar el mensaje, hermanos y hermanas. A cada uno de los hermanos que están hoy día en la congregación juntos, queremos animarlos a que tomen la mano de Dios y que salgan adelante en sus vidas. Dios quiere eso, Dios tiene ese deseo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. A los visitantes, a las personas que nos visitan ahora, Dios quiere que usted camine de su mano, pero la decisión también es suya. Depende de que si usted quiere caminar con Dios. Y en ese sentido hay una respuesta que usted tiene que dar. Y esperamos que la respuesta sea seguir a Dios, tomar su mano. ¿Por qué no cambias tu vida? ¿Por qué no das un giro a tu vida, en todo caso, para poder andar viviendo, no solo pensando en Dios, sino andando de su mano? ¿Y por qué no decides cambiar tu vida bautizándote o naciendo de nuevo? En las aguas del bautismo tú puedes ser enterrado y puedes nacer de nuevo. Y entonces tú puedes ser una nueva criatura en Cristo. Y entonces tu vida puede ser una vida en la cual tú digas, yo voy andando de la mano de Dios. Ese es el mensaje que queremos dar hoy día. Y les animamos y muchas gracias por estar con nosotros y que Dios les bendiga.